Ahí estamos. Acá no pasó nada. Bueno, y entonces ya nos presentamos. Me encantaría que se presenten todos, pero se nos va a ir la mañana. Igual comento, en general tenemos perfiles muy diversos, desde personas que están haciendo el doctorado en la facultad hasta externos, eh, y todos con mucha necesidad de aprender un poquito más acerca del proceso de modelización. Em, Una cuestión, antes de entrar al temario en sí, que quisiera charlar con ustedes es, a ver, voy a poner la diapo con el curso acá. El horario de hoy es hasta la 1, porque están preguntando en el chat. Ok. Sí. Acá tenemos el cronograma de clases, entonces hoy vamos a trabajar con los modelos lineales, esto básicamente quiere decir regresión, ANOVA, con una única variable explicativa, con más de una, así que vamos a ver también estos diseños factoriales. Y vamos a trabajar con la situación ideal donde los supuestos en general no tienen problema. O sea, una situación idílica que se da esporádicamente. A partir de mañana ya vamos a ver las situaciones con las que nos encontramos muchas veces, que es el incumplimiento de los supuestos, entonces cómo abordar la falta de igualdad de varianzas, eso va a ser el día 2, cómo abordar el hecho de tener datos agregados, de alguna manera, falta de independencia. El día 4 vamos a ver cómo trabajar con variables no normales y el día 5 con variables no normales y además con datos con falta de independencia. Así que con esto se van a llevar una, un pantallazo bastante general y mucho material para aplicar. El examen no es presencial, normalmente damos una semana o 10 días después de terminado el curso y van a tener eh, una semana para responder el examen que se los vamos a mandar por mail, ¿sí? Que es básicamente resolver un caso como los que vimos durante el curso, ¿sí? El curso es sincrónico la mayor parte del tiempo y como eh, evaluación no vamos a estar tomando lista en principio durante las clases, pero sí lo que van a tener al final de cada día es un cuestionario. ¿Vieron parecido al cuestionario que les mandamos para practicar? Bueno, algo del mismo estilo eh, y que va a ser para nosotros, o sea, son 5 clases, va a haber 5 cuestionarios y eso va a ser eh, el- la certificación de asistencia, ¿se entiende? O sea que sí es obligatorio que contesten el cuestionario y más allá de la cuestión de, de certificación de asistencia, nos interesa fundamentalmente por las mismas razones que el de repaso y es tener una idea de cómo, qué tan bien implantados están, cómo quedaron los temas, dónde hay que reforzar algo. Es decir, es algo que les va a servir a ustedes como autoevaluación de los temas que estamos viendo y también una cierta presión para que más o menos vayan al día y a nosotros para identificar qué temas quedaron bien, qué temas hay que reforzar. ¿Sí? Así que eh, yo sé que sabemos que el curso es intenso, son muchos temas, son pocos días. Originalmente lo dábamos de lunes a viernes y después de varias muertes que tuvimos en los cursos decidimos hacer esto, de hacerlo espaciado para que tengan al menos 1 o 2 días entre clase y clase, pero exige mucha dedicación. ¿Sí? Bueno, dicho esto, no sé si hay alguna duda general con respecto a la dinámica. Si no, vamos No sé por qué estás con mi nombre en tu cuenta a y hacer. cuando entraste me expulsó a mí. Sí, pero bueno, nada, está allí. Bueno, Creo que lo escribiste en el PowerPoint. estamos, bueno, bien. Entonces, como les dije en la presentación, vamos a arrancar con
un ejemplo concreto, que es un tema sobre restauración de suelos contaminados en Comodoro Rivadavia. Y vamos a ver de qué se trata. Dice, se planea llevar a cabo un ensayo con el objetivo de determinar el método más eficiente para recuperar suelos contaminados con petróleo en Comodoro Rivadavia. Una cosita, y es, este material lo tiene como PDF en el campus. Eso, perdón, me olvidé de comentarlo. Eh, Recuerden matricularse en el campus. Perdón, voy a salir un minutín para mostrarles que en el campus tenemos acá nuestro curso. Y si vamos a día 1, ahí tenemos una serie de cuestiones. Y acá donde dice archivos de la teórica, clase 1, está todo el material que vamos a estar trabajando ahora. Es decir, la teórica esta que estoy mostrando es este PDF. En esta teórica voy a analizar algunos casos y acá están las bases. Lo mismo va a pasar en un rato con Gerardo. Acá están las bases de datos y están los scripts de R. ¿Sí? Es decir, que todo lo que estamos viendo lo van a poder reproducir. ¿Está claro? Ujú. Bueno, Bien. entonces volvemos acá. Bueno, entonces dice que se van a aplicar dos técnicas. Una técnica es la de fitorremediación. Eh, por si no lo conocen, la técnica esta de fitorremediación para el tema de contaminación de suelos o de agua es utilizar vegetales para remover los contaminantes. Entonces, acá se decide usar dos especies. Una es charcao, que es una especie nativa, y otra de las especies es agropiro, que es una especie exótica. ¿Sí? Entonces, un poco la lógica es, al plantar estas especies en el suelo, de alguna forma extraen el contaminante. Y la otra técnica que se quiere probar es la bioestimulación. ¿Qué es la bioestimulación? Agregar nutrientes al suelo, agregar fertilizantes, y eso lo que hace es estimular la actividad de microorganismos que degradan también, que pueden degradar el contaminante. ¿Sí? Entonces acá se va a estudiar una situación sin la adición del fertilizante, que es fósforo y nitrógeno, y con fertilizante. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y después por otro lado, si vamos al diseño en sí, se van a usar 30 macetas. En las macetas se les va a agregar suelo extraído de esta zona de Comodoro Rivadavia, que es la que se quiere después contaminar. Se le va a agregar todo el suelo una concentración constante de contaminante, que es un hidrocarburo. Y ahora vamos a ver el diseño del experimento. Que consiste, fíjense, teníamos por un lado la fitorremediación, por otro lado la bioestimulación. A cada maceta le vamos a agregar una combinación. Es decir, va a recibir alguna de las dos plantas, o vamos a ver un testigo, o va a recibir la técnica de bioestimulación. ¿Sí? Entonces, perdón, vuelvo un poco acá, y lo que vamos a hacer al año es medir los hidrocarburos totales de petróleo. O sea, ver qué tan eficiente fue este tratamiento. Bueno, más o menos estamos, ¿entendió el diseño? Vamos perdón, vamos a repasar entonces los conceptos básicos. Y la primera cuestión es qué dicen si se trata de un experimento o de un estudio observacional. Es un experimento. Estás, Experimento. estás Bien, dirigiendo los tratamientos. y si les pregunto tal cual eso, ¿por qué es un experimento? ¿Cuál es? Es algo muy preciso, ¿no? ¿Qué hace que esto sea un experimento? ¿Por qué al azar? ¿Qué cosa es al azar? Los Se están imponiendo los tratamientos. tratamientos. Al revés, claro. Sí, a ver, hay algo que tiene que ver con el azar. La asignación de los tratamientos a las unidades experimentales. Exactamente, ¿sí? Es decir, el hecho de que sea un experimento, uno dice, bueno, porque uno controla, bla, bla. No, básicamente que sea un experimento es
Esto. Cada maceta fue asignada al azar a una combinación. ¿Se entiende? Entonces, en este sorteo de que a cada maceta le va a tocar un tratamiento, una combinación de tratamientos, eso lo convierte en un experimento. ¿Ok? Y eso justamente hace que todas las variables que nosotros no estamos controlando, porque tal vez algunas macetas tienen un poco más de contaminante, algunas macetas están más cerca o tienen más luz, todas esas variaciones quedan más o menos balanceadas en todos los grupos. ¿Sí? La otra cuestión, perdón que me detengo en esto, porque si esto en vez de ser un experimento fuese un estudio observacional, entonces, por ejemplo, no sé, yo voy a una zona donde crece el charcao y mido la contaminación, y voy a otra zona donde no hay charcao y mido. La gran diferencia, y esa es la otra cosa que quiero que reflexionemos, entre un experimento y un estudio observacional, tiene que ver con la inferencia que podemos hacer. Podemos, digo, si les pregunto, imaginemos esta situación, algunas macetas donde yo sorteé y a unas les tocó charcao y a las otras les tocó testigo. Versus fui a un área y muestré donde había charcao, que pasaba con el suelo, y donde no había charcao. El test estadístico va a ser el mismo. No va a cambiar nada. Los supuestos, todo va a ser exactamente igual. Ahora, ¿qué les parece con respecto a las conclusiones? Si yo encuentro diferencias entre los dos tipos de suelo. Vos sabés que en el experimento la variabilidad esa se debe a los tratamientos y en el observacional No no fue necesariamente. otro factor, claro. Exacto. En el observacional no necesariamente, podría ser por el charcao, pero podría ser por otra larga lista de cuestiones. Entonces, esto, si bien toda la parte estadística va a ser exacta, vamos a ver ejemplos de experimentos y ejemplos de observacionales, pero lo que quiero resaltar es que si bien el análisis estadístico es exactamente el mismo, las conclusiones que saquemos no, y hay que ser muy prudente ahí. Si hicimos un experimento, estamos razonablemente confiados en que las diferencias pueden ser atribuidas a los tratamientos. En general, si el experimento está bien diseñado y encontramos diferencias, es altamente probable que se atribuyan a eso. Mientras que si es un estudio observacional, no podemos asignar causalidad. O sea, esa es la idea que tienen que tener. Si es un experimento, vamos a poder hablar del efecto de esto es causa de tal consecuencia. Si es un observacional, eviten en sus conclusiones hablar del efecto de. Lo que vamos a poder sí decir es que encontramos asociación. Es decir, por ejemplo, en los suelos donde hay charcao, en general hay menos concentración de contaminantes, pero no podemos hablar de causalidad. ¿Está claro? Entonces, en un experimento, causalidad sí, en una observacional, asociación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, segunda cuestión, crítica, la unidad experimental. Eso es fundamental porque es lo que define nuestras réplicas, la potencia del ensayo, etc. ¿Cuál es la unidad experimental? Cada maceta. Perfecto. La unidad experimental es cada maceta. La variable de respuesta, acuérdense, variable de respuesta lo pueden tener como variable dependiente, eh, variable de resultado. ¿Cuál sería la variable de respuesta? Contenido de HC. Perfecto. Es la concentración de HC al cabo de un año. Variables explicativas. Esto es, también lo pueden ver como variables independientes, variables predictoras, covariables. Tratamiento. Y tratamiento, claro. ¿Cuál? Claro. Contenido de hidrocarburos. No, No, planta, es es tipo de resultados. la El respuesta. tipo de planta Bien. Tipo de planta. y Sí, la fertilización. claro. Planta y fertilización. Bueno, Mm. acá tenemos dos variables explicativas, ¿sí? Que las combinamos. Ahora vamos a ver eso de la combinación. Pero acá, fíjense, esto que estamos haciendo es lo que ustedes deberían hacer cada vez que tienen un diseño, este despiezado. La variable de respuesta, que es la concentración de hidrocarburos, acá tenemos que pensar, fíjense que dice tipo, ¿qué tipo de variable es? Entonces, la gran división es si es quanti o si es quali.
si es quanti, si es discreto o continua, si es quali, si es una binaria, si es una nominal, si es una variable ordinal. Bueno, ¿qué dicen? Cuantitativa continua. Perfecto. Es una variable cuantitativa porque vamos a tener la concentración y es una variable continua, ¿no? Puede tomar infinitos valores en un rato. Entonces, acá es fundamental esto, que identifiquen qué tipo de variable, ya dijimos que es cuanticontinua. Y la segunda pregunta que va a orientar, que es fundamental para orientar el tipo de test, es, vamos a pensar una distribución de probabilidades para esta variable. No Entonces, normal. exacto, si la variable es una cuantitativa continua, nuestra primera opción va a ser la distribución normal. ¿Eso quiere decir que todas las cuantitativas continuas son normales? No, de ninguna manera, pero va a ser siempre nuestra primera opción, la opción más parsimoniosa. Y de hecho, vamos a testear esto en un rato a ver si es razonable. ¿Vamos bien? Ujú. Vamos ahora a las variables explicativas. Las variables explicativas, no, fíjense que acá no dice distribución de probabilidades para las explicativas, porque la distribución de probabilidades que interesa es para la respuesta. Esa es la variable aleatoria. Esta es nuestra verdadera variable aleatoria, la que vamos a intentar modelar. De las variables explicativas, básicamente, lo único que nos interesa es si es quali o quanti. Nada más que eso. ¿Sí? Fíjense que la planta, ¿qué dice? ¿De qué tipo? Quali. Es una variable cualitativa, ¿no? Porque Cuantitativa. charcao, fíjense Mm. que son tres opciones, no dos, porque tenemos el charcao, tenemos el agropiro, pero necesitamos también uno sin planta, ¿no? Para ver el efecto de poner una planta perfecta. Mm. Así que tenemos la planta, es una variable cualitativa, y cuántos valores distintos puede tomar. Entonces la variable planta. 3, entonces. Eso Tres. decimos que tiene tres niveles. Tres valores distintos en las cargas de los mismos niveles. Y en general las variables cualitativas se las conoce como factores. Fertilizante también es quali, ¿no? Porque es con y sin, quali y con dos niveles. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto de si es quali o quanti? Es un poco para, de nuevo, después cómo seguimos con el análisis. Si nuestras variables explicativas son todas cualitativas, vamos a ir por el lado de comparación de medias. En cambio, si nuestras variables fuesen cuantitativas, por ejemplo, yo voy probando distintas dosis de fertilizante, ¿qué vamos a usar? Regresión. Modelo de regresión. Regresión, exacto. Entonces, regresión o comparación de medias, ¿con qué tiene que ver? No con la variable respuesta, sino con las variables explicativas. Si todo es cuanti, vamos para regresión. Si todo es quali, vamos para comparación de medias. Y si tenemos mix de los dos, vamos a ver que tenemos que ir a regresión con una trampita para que todo sea cuantitativo. ¿Estamos bien? Pero todo, comparación de medias o regresión, son modelos lineales. ¿Sí? Y podemos, lo habrán visto, lo vamos a reforzar eso, medio, hay puntos de contacto entre los dos, hay modelos que son equivalentes y otros que no. Bueno, entonces definido esto, ¿cuántos tratamientos, cuántas celdas nos quedan? ¿Cuántas medias vamos a comparar? Porque por un lado tenemos las tres plantas, las tres situaciones de planta, y por otro lado tenemos las dos de fertilización. Pero a cada maceta, ¿cuántas cosas distintas se pueden tocar? Tenés la combinación de planta y fertilizante. La interacción sería. Claro. ¿Se entiende que son seis Ujú. combinaciones de los tres tipos Sí. de planta por las dos fertilizaciones? Entonces a eso, a las combinaciones, acá tendríamos 3 por 2, son 6 combinaciones distintas. O sea que vamos a sortear y, por ejemplo, a la maceta 1 le va a tocar charcao y sin fertilizar. A la maceta 2, agropiro, fertilizar, y así sucesivamente. ¿Sí? O sea que cada Entonces, réplica tendría 7 unidades experimentales, ¿no? Serían 6 tendríamos, tratamientos y y teníamos 30 macetas, o sea que ¿cuántas réplicas tenemos? Eran 30 macetas repartidas, 5. nos quedan 5 réplicas. claro, pero cada réplica no debería tener un control. O sea, serían 7 unidades experimentales por réplica.
No, porque mira, te queda así. Vos vas a tener el testigo, el charcao y el agropiro, vas a tener fertilizado y no fertilizado, y vas a tener 30 macetas para repartir acá. Así Ah, que te bien. van a quedar 5 macetas en cada uno. ¿Vamos bien? Acá, obvio, todo el mundo pregunta, ¿eh? Esto es bien charlado. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esto de las réplicas, recuerden, es cuántas repeticiones, las réplicas es central entender lo de las réplicas porque es lo que define la potencia del ensayo, la capacidad que va a tener mi dispositivo estadístico para detectar diferencias en caso de que realmente existan. Cuanto mayor es la cantidad de réplicas, mayor es ese poder que tiene mi prueba estadística. Entonces, ¿cuántas repeticiones independientes tengo de cada combinación de planta con fertilización? 5. Hay 5 macetas que cada una me va a dar información nueva, pura, independiente acerca de qué le pasa a ese suelo cuando le agrego cierta combinación de planta y fertilización. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Y por lo tanto, nuestro diseño, fíjense que tenemos dos factores, es un diseño con variables explicativas cualitativas, así que vamos para comparación de medias, y es un diseño de dos factores. ¿Estamos de acuerdo? A este diseño de dos factores se lo conoce también como diseño factorial de 3x2 o 2x3, como quieran. ¿Entienden? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, fenómeno. Entonces, hay algo que quiero que charlemos antes de ir a los datos, y es el modelo. Vamos a ver si nos animamos a escribir el modelo. Esta es la otra cosa. Si a mí me preguntan qué es lo más valioso que quisiéramos que se lleven de este curso, es esto que estamos haciendo ahora, es decir, traducir un muestreo, un diseño experimental en sus partes, experimento, unidad, variable respuesta, bla, 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 y plantear un modelo, es decir, traducir toda esta situación en algo que va a tener una variable respuesta en función de variables explicativas. Entonces, variable respuesta, ya dijimos que era la concentración de Hidrocarburos, hidrocarburos. sí. Vamos a tener la concentración de cada hidrocarburo, sería de cada maceta. Después le ponemos los subíndices, pero Ujú. sería de cada maceta. Bueno, ¿cómo seguimos? Estamos en formato de comparación de medias. Media Sí, general global, mu, Perfecto. Una media general, una media global, más, y ahora le entramos a sumar los efectos. ¿Qué efectos tenemos? sí, de la, efecto de la planta, de las Bien. plantas. Fíjense que si Tratamiento. hicieron bien esto, es medio, acá está la respuesta y ahora vamos a las explicativas, ¿no? Entonces tenemos el efecto de las plantas, acá voy a poner un poquito de jerga, subí, y entonces sí, si es la planta, ¿cuántos valores distintos tiene ahí? 2. 2. No, 3, porque acuérdense que hay un Ah, el testigo. testigo, ¿Eh? sí. Entonces, 1, 2 o 3. Muy bien. Ujú. ¿Qué otro efecto? La Beta, fertilización. beta, el Exacto. efecto. Beta Ujú. J, que va a ser el efecto de la fertilización. ¿Vamos bien? Entonces, y J dijimos que había dos niveles. Entonces, en una maceta, por haberle puesto charcao, eso va a tener un impacto sobre el hidrocarburo. Por haberle puesto fertilizante, va a tener otro impacto. ¿Sí? Si lo Sí. dejo así, nuestro modelo quiere decir que esos impactos son aditivos. Es decir, si el charcao per se hacía que bajase en una unidad el hidrocarburo, bueno, cuando le agrego la fertilización va a tener el efecto del charcao más el efecto propio de la fertilización. Pero porque acá hay nosotros una sabemos, interacción. exacto, sabemos que en biología es bastante raro que ocurra esto, ¿no? Por ejemplo, biológicamente podríamos pensar que agregar fertilización, agregar sí, nutrientes, no solamente va a mejorar la actividad de los microorganismos, sino también a la planta, en el caso de haber planta. Entonces, que el efecto sea mayor que la suma, que haber puesto plantas solas sin fertilización. ¿Se entiende? Entonces,
Cuando tenemos dos variables explicativas que están impactando y en un diseño experimental, nosotros vamos a incluir El error, La antes de interacción. la interacción. la Es interacción. decir, que el efecto de, por ejemplo, la fertilización no va a ser el mismo si estoy en un testigo, que si pongo charcado, que si pongo oro. ¿Se entiende? Por ejemplo, podría ocurrir que el agropiro sea muchísimo más eficiente en presencia de fertilizante que el charcado. Y ya está, eso es interacción. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces tenemos esto. Este término de acá es el que propone que el efecto final sobre los hidrocarburos puede ser o más o menos que la suma de los efectos parciales. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué me está faltando acá? ¿Un error o...? El El error. error. Exacto. Si yo no pongo esto, el error es un modelo determinístico, ¿no? Es decir, decime qué planta le pusiste, decime cuánto le pusiste de fertilizante y yo te digo exactamente cuántos hidrocarburos. No existe eso, entonces acá vamos a tener IJK, donde K, que es lo último que nos falta, fíjense, tiene que ver con las cinco repeticiones que tenemos en cada combinación. O sea que K va a ir de 1 hasta 5. Así que acá nos queda IJK. ¿Se entiende? Cada maceta va a estar identificada por qué planta, qué nivel de fertilización y cuál de las 5 macetas en cada una. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Así como está el modelo, está incompleto. Me falta agregarle los supuestos distribucionales. Y eso tiene que ver con estas perturbaciones. Se le da la palabra error. La palabra, hay algunas cosas feas que pasan en estadística y es que se usa la misma palabra para cosas muy distintas. Por ejemplo, alfa lo usamos para millones de cosas distintas que tienen significados a veces muy contrastantes. La palabra error, acá, por ejemplo, la usamos para verdaderos errores, como las pruebas de hipótesis, pero acá, si bien se lo llama error, no es un error, no es que hay algo mal, ¿no? Tiene que ver con que este error de acá tiene que ver con que estas 5 repeticiones no van a ser idénticas. Va a haber diferencias, ¿sí? Capaz en una la planta de charcado era un poco más grande que en otra maceta, se regó más, se regó menos, lo que fuera. Esas variaciones, esas perturbaciones aleatorias son las que están contempladas en este epsilon. Y por lo tanto, este Adriana, sí, vale. perdón, estaba hablando a alguien, no quiero interrumpir. Ah. Entonces, a este epsilon le vamos a dar una distribución de probabilidades que, como dijimos, eso es lo que le confiere, este epsilon es el que le confiere aleatoriedad a esta variable, ¿no? Porque fíjense, todo esto es fijo, todo esto son parámetros. En cambio, este epsilon es la única parte aleatoria del lado derecho y esto es lo que hace que esto sea aleatorio también. Entonces, a este epsilon le vamos a atribuir una distribución normal con una media de 0. Piensen, el epsilon siempre son como las perturbaciones, si uno pesa la misma cosa en una balanza, a veces va a pesar de más, a veces va a pesar de menos, tenemos esas perturbaciones aleatorias centradas en ceros, ¿no? Positivos y negativos, y con una varianza constante. Te quería preguntar, Adriana, disculpa. Sí, El claro. término de interacción alfa-beta Sí, es independiente de alfa-I y beta-J, podría llamarse de otra manera, ¿no? sí, No es lo que puedes llamar tiene que ver. gamma, pero está bueno esto porque si tuviéramos 3 variables explicativas, vos vas a tener las interacciones de este con este, de este con el que le sigue, vas a tener la triple. Entonces, llamarlo de esta manera está bueno porque te remite a cuáles son las variables que están combinando. Claro. Diego, Sí, perfecto. buenísimo. Bueno, Te hago una pregunta, ya que sí, está. dale. Sí, del modelo. El primer término, me perdí un poquito, ¿hace referencia al control? No,
Buena pregunta, porque eso a veces, esto es una fantasía, esta MU es una media general, una media poblacional, una línea de base, que no es el control, sino que sería, imaginemos que vos tuvieses las medias poblacionales de estas 6 combinaciones, tenés la media, cuánto en promedio en la población es un testigo fertilizado, un charcao fertilizado, y entonces promedias estas 6 medias. Eso sería. Pero Ok, eso no gracias. existe, ¿o sí? No existe, no. ¿Y cómo lo...? Nosotros O sea, planteamos ¿quién el mueve modelo la vida así, social? Sí. ninguno, y ahora quiero que piense, esto está despiezado así, porque lo que vamos a hacer después con nuestras pruebas estadísticas es poner a prueba, esto es constante, no nos interesa, pero nos vamos a preguntar esto, que es el efecto de la planta. ¿Qué sería? Es como si yo tuviese una media general y por tener charcao, por ejemplo, voy por debajo de esa media general. Por no tener planta, voy por encima, o sea, tengo más hidrocarburo. ¿Se entiende? Mm. Estos son los efectos. Esto sería el efecto del charcao, esto sería el efecto del testigo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué nos vamos a preguntar cuando hagamos la prueba de hipótesis? Si alguno de estos alfa I difiere de cero. ¿Entiendes? Si hay algo que mueva la aguja con respecto a esa constante universal. Entonces nos vamos a preguntar, ¿hay un efecto por la planta? ¿Hay un efecto por la fertilización? ¿Hay un efecto de interacción? De esto no nos preguntamos nada, es una constante. Una pequeña aclaración. Si no hubiese ningún efecto, ni de planta, ni de tratamiento, ni interacción, esa media sí sería la media general de toda la población. Sería una población donde no hay ningún efecto. Pero apenas haya alguno de los efectos, esa media es una media ficticia. Si hubiésemos tratado a toda la población en partes igual con todos estos tratamientos, ¿qué media tendría? Claro. Nos sirve de línea de base, pero no tiene interpretación biológica. ¿No? Sí, Matemáticamente es necesario. En un experimento Pero no tiene ningún sentido. Si esto fuera un estudio observacional, entonces imagínense que estamos viendo, no sé, la concentración de materia orgánica en el suelo y nuestro efecto es suelo incendiado y suelo no incendiado. Esa media general, se entiende que sí, sería la media global del área que va a incluir tanto cuando hubo incendio como no hubo incendio. Ujú. Pero cuando tenemos un experimento, sería una construcción teórica donde yo tendría todas las combinaciones y las promedias. y en forma balanceada en este caso. O sea, Claro. debería respetar esa población el mismo balanceo o desbalanceo que yo generé con los tratamientos. Acá hay 5 cada uno, entonces balanceado. Pero si no fuera balanceado, esa media sería de una población en la que los tratamientos se aplicaron igual que ustedes. No tiene sentido biológico. No. Bueno, y ahora quiero que hagamos otro ejercicio que tiene que ver con el número de parámetros que queremos estimar. Cada vez que ustedes están haciendo un proceso de modelado, hay algo fundamental que habla de la complejidad del modelo que yo estoy planteando, que es cuántos parámetros tiene ese modelo. ¿Cuántos parámetros tengo que estimar? Esto lo vamos a ver después en selección de modelos. Obviamente los modelos más parsimoniosos con menos parámetros son preferibles. Si tenemos muchos parámetros, se importa la relación de parámetros a datos. Si yo tengo 30 datos, no va a estar bueno hacer un modelo, no sé, de 28 parámetros. Entonces esta es una cuenta, y finalmente me dice cuántos son los grados de libertad residuales, los grados de libertad para estimar esta variante. Así que es un número fundamental y es un buen ejercicio pensar cuántos son. Y ahí va cómo quiero que lo piensen. Y es, si estamos en un formato de comparación de medias, como es este, ¿cuántas medias distintas yo querría estimar? Y la del control, ¿La del la de control solo? no, la de Decimos, las plantas, fertilización y después las interacciones, me imagino. es decir, que ¿cuántas medias serían?
3. 12. No, 6. 6. 6. Esto es fundamental que se entienda. Hicimos un factorial de 3 por 2, o sea, tenemos 6 combinaciones. Entonces me va a interesar estimar esta media, esta. Si tengo esas 6 medias, ya saco todo, porque puedo sacar las medias de fertilizado y no fertilizado, la media de cada uno de estos, ¿se entiende? Puedo reconstruir todo, no necesito más medias. De hecho, puedo estimar todo lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces, siempre piensen en un formato de comparación de medias, cuántas combinaciones distintas, y eso es la cantidad de medias. Así que vamos a estimar 6 medias. Y la segunda pregunta es, bueno, me falta algo más. Con las medias solas no estoy. ¿Qué más necesitan de orden? Muy sigma. Exacto, esto. Este mu no, porque fíjate que si tenés las 6 medias, promedio estas 6 medias y ya tenés mu. No cuenta como otro parámetro. Pero sí necesito esto. Esto es absolutamente independiente. Una variable. ¿Y por qué una sola varianza? Si tengo 6 medias, ¿por qué no son 6 varianzas? Porque la varianza es constante. Porque el modelo asume que la varianza es constante. ¿Se entiende? Eso es un supuesto re fuerte del modelo, que dice esto. Hay una sola varianza. Independientemente de cuál es la combinación, un modelo lineal, ya sea de comparación de medios o regresión, tiene este supuesto fuertísimo y es que la varianza va a ser exactamente la misma, la varianza poblacional, ¿no? En estas 6 combinaciones. Por esto, este es un modelo de 7 parámetros. Eso era lo de homoceosticidad. Exacto, este es el supuesto homoceosticidad. ¿Estamos? Tengo una pregunta. Esto sería para clásico, o sea, para una NOVA clásico, pero para un modelo mixto, sí tendrías la varianza para cada efecto, ¿no? Claro, ya vamos a llegar, vamos a tener más Bien. variantes. Pero en esto, que es un modelo convencional, hay una sola variante. ¿Sí? Bien. Entonces, para estimar el número de parámetros, sí o sí tenemos que ver cuántas medias son las que vamos a estimar y Exacto. Y ya la está. varianza. Y una sola variante. Exacto. Y esto, sí, No, tal- te iba a preguntar, viendo el modelo, sí, supongamos que no sé cómo está diseñado, pero yo podría suponer que tengo I cantidad de alfas y J cantidad de betas y J alfa betas, digamos. sí, No necesariamente exacto. 6 medias para estimar esa cantidad de parámetros que está en el modelo. Y O lo que sea, pasa es es que sí, fundamental mira, conocer el diseño antes. si I te dice que va de 1 a 3 y J te dice que va de 1 a 2, ya está. Ya con esto sacaste, son 6. Igual lo que quiero que pienses es que esto no te va a caer del cielo, ¿no? Esto es lo que tenés que construir vos a partir de la descripción de un muestreo, o sea, un estudio observacional o un experimento. Este es el verdadero ejercicio que tienen que hacer ustedes. Proponer este modelo. El tema es que creo que, lo que pregunta, si vos mirás todos los parámetros que tiene ese modelo escrito ahí tenés 3 alfa, 2 beta, 6 alfa, beta, no tenés que estimar todos Exacto. esos. No hay que estimar todos esos. Ojo con eso. El modelo después estima alguna parte de eso. En realidad, en las cuentas, es como te dijo Adri, mirás las medias de cada combinación y eso lo vas a usar. Se puede desagregar ese modelo y vas a ver que teniendo los dos marginales, alfa y beta, no necesitas todas las combinaciones internas para estimarlo, a todas. Claro, Entonces, claro. si mirás el alfa y el beta, algunos alfa betas son necesarios y la suma total te termina dando 6. Por eso no hay que hacer Perfecto. esa suma tan lineal. Sí. Bueno, y después, otra cosa que quiero ya que lo planteemos, dijimos que tenemos 7 parámetros. Un indicador fundamental es los grados de libertad de esta varianza. Esta es la varianza del modelo. Esta varianza es crítica porque es la que nos está diciendo cuánto ruido tiene nuestro modelo, ¿no? A ver si se entiende. Esta varianza de acá tiene que ver con esto, y entonces si tenemos mucha varianza de nuestro modelo, ¿qué nos está diciendo con respecto a
nuestra capacidad de predecir la concentración de hidrocarburos de cada maceta. Que es extremadamente baja. ¿Se O sea, en entiende? realidad, claro, ahí una pregunta, pero si tenés un tamaño de efecto que es más grande que el ruido, deberías poder captarlo, ¿no? ¿O no? Exacto, o sea, no es el No. valor absoluto, sino la relación. Pero lo que La quiero que relación, claro. piensen es que esta parte de acá, es la variación que nosotros controlamos, la que sabemos a qué se debe. Entonces, es nuestra variación explicada, ya sea por la planta, por la fertilización o por la combinación. Esta parte de acá, esta variación, es la variación entre las 5 macetitas, y a nosotros, si fuese un mundo perfecto, ¿qué tendría que pasar? Esas 5 macetas ser idénticas. No va a ocurrir. ¿Por qué? Y porque tal vez hay, no sé, algún gen, por ejemplo, que hace que algunas plantas respondan mejor. Y cuando en algunas macetas me tocó algunas plantas con ese gen y otras. O sea, hay una fuente de variación que yo no estoy controlando. O ruido experimental, esto que les decía antes. Y capaz el riego no es el mismo en todas las macetas. Es decir, en ese épsilon es una bolsa de gatos donde van toda la variación. Piensen bien esto, ¿no? Porque es un concepto central para todos los módulos. En el épsilon va a parar todo lo que le mueve la aguja al hidrocarburo, a nuestra variable de respuesta, todo lo que hace que varíe, que no sea ni la planta que le tocó, ni el nivel de fertilización, y obviamente la combinación de. Entonces, todas las otras fuentes de variación de nuestra variable de respuesta están metidas en el épsilon. Y si nosotros hicimos un experimento no muy bueno, entonces, por ejemplo, el suelo, y capaz no lo homogenizamos mucho, y algunas macetas tienen más contaminación que otras no, las condiciones donde están ubicadas las macetas no son constantes, bla, 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 todo eso genera mayor ruido y, por lo tanto, mayor variación. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Sí. Justamente por eso se lo suele llamar error. Piensen, esto fue pensado más por matemáticos o incluso en física, donde el proceso es más determinístico, hay poca variabilidad. Cualquier variación entre la respuesta que yo mido dentro de la misma celda, eso es atribuible a un error. Esto que decía Adri, pusieron menor cantidad de hidrocarburos, pusieron algo mal, entonces se lo llama error. Pero en biología hay que tener cuidado con ese término, porque nosotros tenemos plantas y las plantas son genéticamente distintas, porque hay procesos como de selección natural que hacen que haya variabilidad entre individuos. Y esa variabilidad genética no es error, es parte del proceso que estudiamos. Entonces, en biología, el término de error capta los errores reales, metodológicos, más la variabilidad natural. Si el proceso que están estudiando tiene mucha variabilidad natural, ese término va a ser grande y no es un error de ustedes, simplemente están describiendo el proceso que están estudiando. Por eso es distinto cómo se interpreta este término para un biólogo, para un físico, para un matemático y demás. Entonces, tengan en claro eso. Error no quiere decir equivocación en biología. Está la parte de equivocación, pero créanme que es mucho más grande, en términos generales, la variabilidad natural que tienen los procesos. Y toda esa variabilidad natural va a ir a parar ahí. Buenísimo. Entonces, ese parámetro, esa varianza que tenemos que estimar, es fundamental para saber esto, cuán buena es la relación, cuánto explicado y cuánto no explicado, cuánto sabemos por qué varía el hidrocarburo y cuánto es esa bolsa de gatos que no sabemos a qué se debe. Y esta varianza también, así como la cantidad de réplicas, tiene que ver con la potencia del ensayo. Si tenemos un modelo con mucha varianza, nuestra capacidad de detectar diferencias va a ser menor. Para calcular esta varianza, todo esto está en las diapos y demás, ¿no? Pero yo ahora voy a las ideas centrales. Para estimar esta varianza con nuestros datos, básicamente lo que hacemos es la suma de los residuales, de estos épsilon que surgen a partir de nuestros datos, dividido los grados de libertad residual. Entonces, fíjense, los residuales, ahora los vamos a ver bien, vamos a repasar cómo se calculaban, pero es una medida de este épsilon, uno para cada maceta, es el ruido.
Y abajo vamos a tener los grados de libertad. ¿Cómo se calculan esos grados de libertad? N, el total de datos, Menos menos la cantidad de parámetros que tuvimos que estimar para calcular esta varianza. Es decir, para calcular estos residuales, nosotros tenemos que estimar 6 medios. Entonces acá le vamos a restar nuestra libertad n menos 6. Este obviamente no le restamos, si bien el modelo tiene 7 parámetros, porque es cantidad de parámetros para poder estimar la varianza. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, 30 menos 6, nuestra varianza residual va a tener 34 grados, perdón, 24 grados. 24. ¿Sí? Vamos. Y obviamente nos interesa que esto sea lo más alto posible, porque si esto es alto, hace que esta estimación de varianza sea más baja. Por eso decimos que vamos a apuntar a modelos más sencillos, más parsimoniosos. Bueno, es un Perdón, montón de información. Sí, si aumentan el N, no es que va a ser más baja, va a estar mejor estimada. O sea, porque también van a tener más sumandos arriba. O sea, cuanto mayor sea la cantidad de datos que tienen, mejor va a estar estimada esa varianza. Y cuanto mejor tengan estimado la teoría natural, más preciso va a ser su ensayo, digamos. bueno, todo lo que vimos acá es recontra conceptual. Todavía no tocamos un dato. ¿Dudas, preguntas? Sí, digamos, 30 datos para estimar 7 parámetros está medio al límite, ¿no? Vamos a ver, porque esto es medio ad hoc. ¿Qué quiere decir? Que si tu varianza es bajísima, lo que importan las pruebas estadísticas es la relación señal-ruido, que es algo que comentaba, creo que era Matías. Y es, si tu efecto es gigantesco, es decir, si la diferencia entre fertilizar y no fertilizar es abrumadora en cuanto al descenso de los hidrocarburos, no necesitas muchas réplicas para detectar eso. O sea, tu prueba va a tener una potencia suficiente como para... ¿Estamos? Creo que viene con ese número mágico de que para cada parámetro que querés estimar, tenés que tener al menos 10 réplicas, 10 Claro, datos. claro. Sí, básicamente acá no lo estamos viendo, ya vino digerido, pero la recomendación es que este 30 y estas 5 réplicas no salgan mágicamente, sino ustedes pueden hacer cálculos de, bueno, quiero detectar esta diferencia o especulo que la diferencia entre dos tratamientos va a ser de al menos tantas unidades de hidrocarburo. Tengo una estimación de la varianza de más o menos de tanto, quiero una potencia del tanto por ciento, metemos todo eso en una calculadora. En R hay unos paquetes hermosísimos y eso nos dice cuál es la cantidad de réplicas. ¿Entiende? Es el camino al revés. Es sentados en un escritorio, antes de meter un pie en el campo, definir analíticamente cuál es la cantidad de réplicas con las que nos quedamos tranquilos. Yo tengo una pregunta ahí un poco existencial con el análisis de potencia. ¿Aplican para cualquier tipo de análisis? Es decir, si tengo una red de ensayo en todo el país, con el análisis de potencia debería poder estimar cuál es el número óptimo, o aplican solamente para tipos de ensayos más controlados. ¿Cómo Cuanto hacen? más sofisticado es tu ensayo, más difícil es encontrar aplicación, ¿no? Tenés en R tenés el paquete que se llama Power, que tiene para bastantes diseños. Ahora, si tenés, G-Power, hay un G-Power, después Power. sí, si tenés diseños muy complejos, lo que se hace a veces es simulaciones. Entonces vos ya tenés una idea de la distribución de probabilidad de tu variable, de tu varianza, y entonces haces distintos escenarios. ¿Qué pasa si pongo 6 réplicas, simulas datos? ¿Qué pasa si pongo 10 réplicas? Se entiende con modelos muy complejos. Ya no tenés una ecuación cerrada, pero hoy en día simular datos es muy fácil y eso te va a dar idea de, por ejemplo, qué magnitud de efecto te permite detectar un ensayo con tantas réplicas, con tantas cosas. Bien, bien, bárbaro, gracias. O sea, hay Una apertura. cosita, sí. Vos cuando quieras estimar potencia en este ensayo vas a necesitar una estimación aproximada de cuánto va a ser sigma. Vos vas a tener que proponer sigma. Acá es fácil, no es fácil, es complicado,
tenés esa estimación, pero tenés un solo sigma para estimar o proponer. Si vos tenés un ensayo complejo, donde tenés estructura espacial o tenés anidamientos y demás, son muchos sigmas los que tendrías que vos proponer y saber. Entonces eso va haciendo cada vez más complejo la estimación de la potencia de una prueba y la va haciendo más inestable porque depende de muchas condiciones iniciales que en realidad nunca terminás de saber. Por eso están mucho más desarrollados para estudios experimentales controlados, donde es más fácil plantear escenarios que en un estudio observacional a gran escala, donde aparecen un montón de factores no controlados que son difíciles de estimar a priori. Bien, bien, gracias. Y, perdón, y una pregunta ya que hablábamos de réplicas. ¿Qué Sí, pasa si este experimento tal cual está, lo repito? bien, ahí vamos. ¿A qué llamamos réplica? Porque hasta ahora teníamos 5, pero Sí, tal cual. Bueno, vamos a complicar las cosas. Eh, ahora lo vemos. Ivana, sí, sí. ¿alguien más? ¿Alguna duda de esto? Entiendo que sería efecto del tiempo ahí, ¿no? Algo así, ¿no? No, No, porque lo empezar que de ella está cero diciendo no es que la misma planta la seguimos a lo largo del claro. tiempo, sino repetir el ensayo, que es la típica, se hicieron 3 ensayos independientes. Claro. Ah, Sí. En ese caso sería un bloque, cada experimento sería un bloque, pero igual ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, entonces, Un ensayo como efecto aleatorio. sí. Vamos a ver cómo analizamos estos datos. Entonces, un insumo básico cuando tenemos modelos así con interacciones, un gráfico de perfiles, que puede ser en este sentido. Fíjense, yo acá puse la fertilización en la X y con distintos colores en la planta, pero puede ser al revés. Y a ver, ¿qué nos está mostrando? El concepto de interacción, ya medio lo charlamos, ahí está la definición formal, pero quiero que miren esto, ¿dónde yo veo que hay interacción? Miremos el testigo. El testigo, obviamente, es el que, si yo fertilizo, es el que tiene más hidrocarburos, o sea, el que peor está. El testigo, si no fertilizo, también está ahí arriba. Y entonces, ¿qué le hace la fertilización al testigo? ¿Cuál es el efecto de la fertilización en las macetas testigo? Ese efecto es esta diferencia, ¿se entiende? Por fertilizar al testigo hace que los hidrocarburos que estaban acá arriba bajen hasta acá. O sea, es el efecto de los microorganismos. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Bueno, y ahora veamos qué efecto tiene la fertilización en Charcabo, por ejemplo. Si yo no fertilizo, estoy acá, y si fertilizo, estoy acá. Entonces, el efecto es este otro. Es menor. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Que la fertilización cambia su efecto, no tiene el mismo efecto en el testigo que en el charcado, al menos en la muestra. Después tenemos que ver si estas diferencias son significativas o no, ¿no? Pero estamos viendo como un efecto diferencial. Ese es el concepto de interacción, ¿no? No es que esta variable interactúa con esta variable, sino que el efecto de una de las variables explicativas, el efecto de la fertilización, difiere según el nivel de la otra variable. Es una modificación de efecto. Eso es el concepto de interacción. Entonces, estos gráficos de perfiles son una ayuda que ya acá este gráfico, obviamente no prueba nada porque es un descriptivo, pero sugiere la presencia de interacción que la vamos a corroborar después con la prueba estadística. ¿Cómo me tendría que haber dado este gráfico para que yo diga, la verdad que no pareciera que haya interacción? Y deberían ser todas las líneas paralelas. Exacto. Me tendría que haber Sí. dado todo paralelo. Nunca les va a dar paralelo perfecto, por supuesto. Piensen siempre que esto es un muestreo, es paralelo en la población, pero después yo muestreo, entonces siempre va a haber una cierta variación con respecto a ese paralelismo, pero si me dan más o menos paralelas, y eso ya también es sugerencia de que no hay interacción, que los efectos son aditivos. ¿Vamos? Bueno, entonces ese es el concepto de interacción. Para que haya interacción, las variables tienen que estar cruzadas. Esto es un poquito de descarga también.
¿Qué quiere decir que estén cruzadas? Esto, que existen las combinaciones. Es decir, que yo el testigo lo analicé con y sin fertilización, alopiré lo mismo, y charcado. Bueno, y ahí está nuestro modelo, que ya lo charlamos, con los supuestos distribucionales. Los epsilon están normal e independientemente distribuidos. Hay algo que no mencionamos acá, que es el tema de la independencia, ¿no? Fíjense, los modelos lineales tienen un supuesto muy fuerte, que es el supuesto de independencia. Y ese supuesto lo que me está diciendo es que cada unidad experimental me está dando un dato puro, un dato independiente, me está dando información novedosa. ¿Qué dicen acá? ¿Hay algún tema de datos agregados, falta de independencia? ¿Detectan algo de eso? No. No. En principio no. O sea que este es un diseño clásico, lo que llamaríamos un diseño completamente aleatorizado. Tenemos 30 datos, los 30 datos son independientes. ¿Sí? Bueno, entonces, Tengo una pregunta. sí. Si las plantas son clones, el supuesto de independencia, ¿cómo juega ahí? Bueno, tu población es ese clon. Así que tu inferencia sobre ese clon y lo que tenés es distintas ejecuciones de eso, pero vas a hablar de ese clon, no hay conflicto. Lo que pasa es que si tuviera más de una planta por maceta, ahí cambia ya. Exacto. Bueno, entonces ahí tenemos Ok. los tres pilares del supuesto, que son la independencia, la normalidad y la homocedasticidad, y que ya los planteamos, ¿no? Y que normalidad y homocedasticidad hay que chequearlos, en cambio independencia viene dado por diseño. Ya dijimos que, en principio, así como está planteado, las observaciones son independientes. Bueno, ahora veamos variaciones con respecto a esto. ¿Qué pasa si mi variable respuesta ya no es cuánto hidrocarburo queda al cabo de un año, sino si la planta sobrevivió o no? Imagino que ahí modelás la probabilidad de que sobreviva o no, o algo de eso. Vamos a ver, acá nuestra variable respuesta sería Cambió en sobrevida. factorial. Sobrevida, sí, no, ¿estamos de acuerdo? ¿Variables explicativas? ¿Cambió algo? No. No debería haber. O sea que nuestro modelo, vuelvo un momentito acá, esta parte, esto acá es lo mismo, ¿no? Tenemos una medida general, un efecto de esto, efecto, la interacción, bla, bla. Pero ahora esto ya no es una variable cuantitativa continua. ¿Qué tipo de variable? ¿Se acuerdan que dijimos de la variable respuesta tipo distribución de probabilidades? ¿Qué tipo de variable es? Una variable discreta, ¿no? ¿Es Factorial. Clase. discreta? ¿Es Ah, no, numérica? no. Cualitativa. No. Es cualitativa. Cualitativa. ¿Sí? Cualitativa. Sí. Es una variable cualitativa y dicotómico, binaria. Es decir, solamente dos valores toma. Blanco negro. ¿Estamos de acuerdo? Vive, muere. Entonces, nuestro modelo lineal, que tantas alegrías nos ha dado, que es lo que estudiamos en los cursos de grado, bla, bla, la ANOVA, la regresión, ¿lo podemos aplicar? No. No. No, porque no va a tener No. una distribución Es imposible. normal. Va a tener una distribución, pero la distribución no va a ser normal. ¿Por qué? Porque Normal, la bueno, distribución claro. normal es para variables cuantitativas continuas. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una declaración de principios, no es que pruebo a ver si me da el test. No, yo ya si tengo una variable binaria, por más que la pase a numérica y la base de datos ponga 0, 1, por ejemplo, esto es imposible que tenga distribución normal. Tiene solo dos valores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no nos sirve el modelo lineal y vamos a ir a otras distribuciones de probabilidad, que es lo que les conté que vamos a ver el día 4 y 5. En particular, una variable que es binaria tiene una distribución que se conoce como Bernoulli, que es un caso particular de una línea. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que vamos a tener la flexibilidad de pensar distintos escenarios para distintos tipos de variables.
Así que eso es modelable. Y ahí medio les presento como la gran división. Modelo lineal general, la variable respuesta, cuantitativa, continua, y además con distribución normal, porque puede ser continuo y no ser normal, y ya se nos cae el modelo lineal general. ¿Sí? Así que tiene este supuesto. Tiene el supuesto de varianza constante y tiene el supuesto de independencia. Esto es el ANOVA, la regresión lineal, la polinomial, lo que se conoce como ANCOVA, lo que seguro usaron muchísimo, pero tiene estos tres supuestos que son muy fuertes. Y justamente el curso viene para contarles qué hacemos cuando alguno de estos se cae. Les presento los modelos lineales generalizados que vamos a ver en el curso GLM, donde ya tenemos un espectro muchísimo más amplio de variables, donde nuestra variable puede ser cualitativa, nuestra variable respuesta puede ser un conteo, puede ser una proporción, puede ser una continua pero que no es normal, ¿se entiende? Tenemos muchísimas opciones de modelado y de hecho lo vamos, ay, perdón. Quiero cambiar. Entonces, si nuestra variable de respuesta es binaria, como la que vimos recién, la distribución es Bernoulli y vamos a ver regresión logística, así se llama. Si nuestra variable es una proporción, por ejemplo, el porcentaje de germinación, que es algo que se usa mucho, o mortalidad, tenemos peceras, ponemos bichos y contamos la proporción de individuos muertos, eso vamos a trabajar con una distribución binomial, que es muy parecida a la logística. Si lo que estamos viendo son conteos, entonces lo que hacemos es contar la cantidad de semillas por vaina o contar la cantidad de plantas por metro cuadrado. Vamos a tener una regresión de Poisson y bastantes otros. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos dos tipos modelos con distintos supuestos, con distintos métodos de estimación. El modelo lineal general es por cuadrados mínimos. Para los generalizados vamos a usar máxima verosimilitud. Las herramientas que vamos a usar también son distintas. En el primer caso vamos a tener el R cuadrado, en el segundo caso existe el R cuadrado y vamos a tener otras herramientas, vamos a hablar de Bianza, bla, bla. Pero, digamos, lo que quiero reforzar es que lo que estamos tocando es la parte de la izquierda de la modelo, la variable respuesta. La parte de la derecha, el concepto de interacción, el concepto de si es regresión o si es comparación de medias, todo eso es exactamente lo mismo en los dos modelos. ¿Sí? Así que si nos fortalecemos entendiendo la lógica de un proceso de modelado para una continua, bueno, después le cambiamos la parte de la izquierda, pero ya estamos aceitados con respecto a qué pasa con la independencia, qué pasa con la interacción. Estamos, bueno, entonces hicimos ese primer cambio con respecto a, eh, a la variable de respuesta. Y ahora, ¿qué pasa si cuando analizamos los datos vemos que, por ejemplo, a medida que la variable de respuesta tiene valores más altos, la varianza también es más alta? Esto biológicamente es re común. O sea, piensen, no sé, que estamos con plantitas, estoy viendo el alto de la planta. Si mi planta es chiquita, tiene 10 centímetros, y la variabilidad va a estar en el orden de los pocos centímetros. Si en un tratamiento mi planta mide 1 metro, la varianza va a estar en orden de las décimas de metros, ¿no? ¿Se entiende? En cambio, el modelo lineal pretende que la varianza en una plantita chica y en una planta de 1 metro sea exactamente la misma. Eso se contradice con muchísimos procesos biológicos y entonces es bastante común que tengamos esta situación que sería una violación ¿a qué supuesto? Homoselasticidad. Exacto. No se estaría verificando el supuesto homosexual. Y ya no podemos aplicar ni la ANOVA ni la regresión, porque se basan en eso. ¿Sí? Entonces, Una pregunta, Adriana, ahí cuando no se cumple el supuesto de homoselasticidad, si uno modela las varianzas, ¿se podría ahí usar?
Tal cual, eso es lo que vamos a ver nosotros. Digamos, en ese caso no se estaría cumpliendo el supuesto de este homocedasticidad, entonces vamos a ver cómo se soluciona y es el modelado de varianza. Exactamente. Entonces, vamos a verlo, eso creo que mañana, y fíjense cómo cambia el modelo. La parte de arriba es exactamente la misma que escribimos todos juntos. Pero cuando escribimos los supuestos distribucionales, ¿ven? Media cero. ¿Y qué cambió acá? Que puse varianza sub i, por ejemplo. O varianza sub ij. ¿Qué quiere decir? Que ya voy a estimar más de una varianza. Por ejemplo, voy a estimar una varianza para cada uno de los 6 combinaciones. ¿Se acuerdan los 6 tratamientos? ¿Se entiende? Es decir, vamos a cambiar el modelo lineal, que es ese perfecto, con una sola varianza para todas las combinaciones. ¿Se puede hacer? Sí, lo vamos a ver. Bueno, entonces vimos qué pasa si se cae la normalidad, qué pasa si se cae la homoscedasticidad, hay soluciones, y ahora vamos a cosas que ya medio charlamos, ¿no? ¿Qué pasa si en cada maceta tenemos 4 plantitas y me interesa medir, por ejemplo, la altura de cada planta? Voy a tener muchos más datos, ¿no? ¿Pero no sería una pseudo réplica eso? Bueno, ¿qué pasa con qué supuesto es el que está El de tambaleando? independencia. El supuesto de Independencia. 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 ¿Sí? Porque ya no voy, como antes eran 30 datos independientes, ahora voy a tener más de 30 datos, pero esos datos no son independientes, entonces tenemos que las 4 plantas que están en una misma maceta no tienen el mismo nivel de independencia que entre macetas. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, eso hay que declararlo en el modelo. Si yo no lo declaro, mi modelo entiende que eran 4 plantas independientes. Entonces ahí nos vamos a meter en lo que vamos a empezar a trabajar en la tercera clase. Fíjense, si hago esto, 5 macetas, voy a tener un montón de datos, pero no son independientes. Entonces ahí se está violando el supuesto de independencia y eso lo vamos a tener que modelar. Esto sería, fíjense, lo que vamos a hacer es agregar un término extra que es la maceta. Vamos a avisar, che, mira que estas 4 plantas pertenecen a la misma maceta. Tienen una estructura de agregado. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como un diseño anidado. Lo vamos a ver. Adriana, ¿es muy desleal usar el promedio de las 4 plantas? No, lo podés usar también, pero vamos a ver por qué no está bueno. Si tenés todo balanceado, o sea, si te quedó re prolijito, no es tan grave. Pero imagínate que en algunas te sobrevivieron las 4, en otras te quedó una, vos vas a darle a todo la misma entidad. Claro, claro. Y además, lo vamos a ver también, vas a poder estimar variabilidad dentro de la maceta. Si promedias, lo perdés. Bueno, así que ahí tenemos el concepto de anidamiento, que es cuando tenemos esto del submuestreo. Mi unidad experimental sigue siendo la maceta, ¿estamos de acuerdo? Por eso hice tanto énfasis al principio. ¿Cuál es la unidad experimental? ¿A quién le sorteé el tratamiento? La maceta. Por más que haya muchas plantas y muchos datos dentro de la maceta, mi unidad experimental es la maceta. Pero tengo su muestra. Bueno, vamos a usar esa información, pero lo vamos a declarar en el momento. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. La cantidad de subréplicas, Sí. O de pseudoréplicas, submuestras. sí, Una ¿influye en la cosita. potencia o no? No. Pseudo réplica yo lo uso cuando se analiza mal. Si nosotros planteamos este diseño que está escrito ahí, donde yo estoy declarando la maceta, las 4 datos no son pseudo réplicas, son submuestras, ¿no? Es como que exploré mejor a la unidad experimental. En vez de tener un solo dato, tuve 4 datos. En cambio, si yo con estos datos ajusto un modelo, pero no pongo este término, el de la maceta, ahí sí estoy pseudo replicando, porque estoy como engañando al modelo. Estoy diciendo que tengo más réplicas. Y lo que importa, ahí va tu pregunta, para la potencia son las verdaderas réplicas, es decir, las macetas por kilogramo. Ese es el número que más pesa. El otro pesa un poco, pero indirectamente. Lo vamos a discutir cuando veamos los niveles.
¿Vamos? Bueno, muy bien. Entonces, ¿y qué pasa si a cada planta la medimos mensualmente? ¿Se acuerdan que el experimento duraba un año? Pero no es que yo largo el experimento y vuelvo al año, sino que cada mes voy y le mido la altura de la planta. ¿Qué tenemos ahí? Le agrego como un factor más que sería el tiempo. Exacto. Medidas repetidas. Y ese diseño se llama diseño de medidas repetidas en el tiempo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el concepto ahora? De cada unidad, la unidad experimental sigue siendo la planta, perdón, la maceta. Adentro de la maceta tengo las plantas y de cada planta tengo, no sé, 12 mediciones que obviamente no son independientes entre sí porque vienen de la misma planta. Y yo quiero ver el efecto del tiempo, justamente. Quiero ver cómo van creciendo a lo largo del tiempo y si, por ejemplo, a los 6 meses las diferencias que existen entre los tratamientos son las mismas que al principio, que al final, lo que fuera. Entonces ahí, fíjense cómo se va complicando. Ahora tenemos de nuestras 30 observaciones originales, pasamos a 1440, pero obviamente no son 1440 observaciones independientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios. Tenemos que agregar el efecto de la maceta, tenemos que agregar el efecto del tiempo, tenemos que agregar la interacción entre los tratamientos y el tiempo, las dobles y la triple, y el error, ¿sí? Este diseño, lo vamos a ver también, es un diseño de medidas repetidas. Y fíjense, ahí el objeto es ver cómo va cambiando la respuesta a lo largo del tiempo. Entonces, medimos sucesivamente a la misma unidad experimental. Bueno, ¿Y entonces, por qué la maceta, no sé, el término ahí que refería a la maceta, que es sí, el gamma, sí. no se mide solo solito y no se mide la combinación con el resto alfa, beta? Bueno, lo vamos a discutir, ¿no? Porque fíjate, acá también introduzco un término que es el tipo de variables explicativas. El efecto de la planta, el efecto de la fertilización, la interacción son lo que vamos a llamar efectos fijos, son preguntas de investigación. Ahora vos, sobre las macetas, no tenés una hipótesis de investigación. Lo estás poniendo en el modelo para controlar la falta de independencia, para declarar la falta de independencia. Entonces, Ok, estas variables explicativas se llaman defectos aleatorios. Las metemos bien. en el modelo para no pseudo replicar, porque yo no voy a hacer un Tukey de acá, nada. Entonces eso Bien. también te orienta un poco a qué interacciones tienen sentido y qué no. En general las interacciones con las que vamos a trabajar son las interacciones entre las variables de efectos fijos. Esto, las diferencias entre los tratamientos cambian con el tiempo, entonces pongo esta triple interacción. ¿Tá? Igual todo esto lo vamos a ver cuando veamos los modelos mixtos. Es un modelo mixto porque tiene una parte fija y una parte aleatoria. Esto, o sea, si fuera otro tipo de experimento, ¿no? También se puede observar en generaciones. Sí, O sea, es como el modelo anterior del anidado, pero además también le agregamos el factor del tiempo, ¿verdad? claro. Todo esto se puede, fíjense que yo lo estoy sumando, ¿no? Quedó lo anterior, acá tengo las submuestras, tengo las medidas repetidas, y podría tener los bloques, que era lo que hablamos al principio, y es todo este experimento, lo hago y al otro año lo vuelvo a repetir. Entonces tendría el año como otro factor, que podemos discutir que es fijo aleatorio. Pero esto es, lo que les vamos a contar son como piecitas y después hacemos el ensamble, todo es combinable. Entonces, básicamente, lo que quería reforzar acá es que el modelo lineal general con el que tanto hemos trabajado, tanto énfasis se le da en general en la formación de grado, y nos sirve para situaciones muy particulares. Para distribución normal, que no siempre ocurre, observaciones independientes, que no siempre ocurren,
varianzas constantes, es muy común que haya heterocedasticidad, y acá agrego el otro supuesto que tienen las regresiones, es el supuesto de linealidad, que quiere decir que hay una relación lineal entre la variable respuesta y las variables explicativas. Y puede pasar que la respuesta no sea lineal, ¿no? Una curva, una logística, una exponencial, bueno. Entonces, en todos estos casos ya no nos sirve nuestro modelo lineal y lo que vamos a ver acá son las alternativas para analizar los datos correctamente. ¿Vamos? Otro problema que suele ocurrir es el tema del desbalanceo. En general, en los cursos también se muestran todo perfecto, todos los datos tienen la misma cantidad, todas las combinaciones de una cantidad. Sobre todo en los estudios observacionales es muy raro que tengamos balanceo. Entonces vamos a ver cómo puede ayudar los modelos mixtos para estos casos. Y bueno, y esto es un poco que se los conté al principio, pero básicamente acá está planteado cómo vamos a abordar estas situaciones. Acá vamos a ver el tema de la heterocedasticidad, el día 3 vamos a ver la falta de independencia, y día 4 y 5 vamos a ver distribuciones no normales con independencia y sin independencia. ¿Vamos? Bueno, se hizo bastante largo. ¿Alguna duda de esto? Esto ya les contamos. Sí, perfecto. Las teóricas, las prácticas y el cuestionario obligatorio. Esto para los que llegaron tarde, y el examen final individual, que lo abrimos cuando finalice el curso y ya nos pondremos de acuerdo con la fecha. ¿Vamos? Una cosita más, si es bibliografía. Acá les doy una bibliografía muy general y después en cada tema les vamos a dar algo más específico. Estos libros que están acá son libros muy piolas, con mucho énfasis en la interpretación, en la cuestión más de diseño, más biológica. Pero también, sobre todo el quiz, ¿no? Es un libro muy general, pero está muy lindo, está dando vueltas en la web, así que lo pueden bajar, y tiene de todo, o sea, como puerta de entrada para enterarse de algunos temas, está muy, muy lindo. No está tan bien desarrollada la parte de modelos mixtos, pero es una buena recomendación si quieren refrescar algunas ideas básicas. El otro que está muy lindo también es el de Sur. De Sur van a ver que vamos a recomendar un montón de bibliografía. Sur es biólogo y Aichón se dedica, junto con Hieno, que es argentina, a generar material para biólogos y similar, de métodos muy sofisticados. Este libro que está acá es uno básico, digamos, básico en el sentido de que plantea, no es sobre un modelo en particular, así que van a tener todo, el modelo lineal, el general, modelos aditivos, también es recomendable. Y después tenemos estos dos que son un poco más formales, el Agresti, que es un clásico, y este de Paraguay, que es solamente el modelo lineal, pero usando R. ¿Sí? Así que esto como de repaso y de tener una visión general de un poco de todo lo que charlamos en esta clase, viene bien. Bueno. Dejo de compartir. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hola. Bueno, ¿venimos bien? ¿Están abrumados o más o menos se llevan? Bien, No, bien. estamos bárbaros, Todo estamos bien, Bien, estamos bien. bien. Yo Bueno, creo que entendí todo. bueno, lo que vamos a hacer ahora es, vieron que había un video que les habíamos recomendado que vieran del modelo lineal. No sé si todos lo vieron en el correo, si los habíamos mandado. Sí, sí. Sí. Sí, Sí, Bueno, sí. eh, porque si la mayoría lo vio, entonces pasamos al tema. Tenemos dos opciones. Una es dejar, ese video es más o menos una hora, entonces
una posibilidad de esa hora cortamos y dejamos una hora libre para que los que no lo vieron vean el video, los que lo vieron si lo quieren volver a ver, y después retomamos para trabajar 11:30 con el tema de los supuestos del modelo. ¿Sí? Porque la idea es que el video es parte de las horas del curso, digamos, ¿no? Que sume como parte de las horas del curso. El que ya lo vio, ya lo puede Eso repasar lo y vamos demás. a- Tiene por para eso lo vamos a repasar. hacer sí, en todas las clases, va a haber, este se los habíamos contado de antes, pero en todas las clases capaz tenemos un video de normalmente no más de una hora, y entonces en el curso, en el transcurso de la clase, le vamos a decir, bueno, ahora se van a ver este video y después nos reunimos para discutir algunos puntos que nos interesan. ¿Sí? En mi caso, yo no lo pude terminar de ver. Bien, entonces vamos a hacer eso. Cortamos ahora, son 10:30, 11:30, pongámosle 12 menos cuarto. Estamos acá para seguir con la parte 2 de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Todos saben dónde está el video. Si no lo encuentran en el mail, está en el campus. Un video que dice 74 minutos, en teoría. No. A ver, vamos a ver. ¿Que era para resolver la ejercitación o no? Sí, tal cual. Y en el campus está en teóricas, video 1, el modelo lineal, comparación de medias versus regresión, que dura 59 minutos, por eso digo. Está acá. Tengo que cortarte un minuto. Y lo vemos. Acá estamos en el campus. Los que no se matricularon, no se olviden de hacerlo. Y acá tenemos el día 1 y este video de acá. El modelo lineal, comparación de medias versus regresión, y que dura 50. Ah, no, es verdad, 1 hora 14. Eh, Bueno, Pónganlo en 1,25. Dale. bueno, listo. Entonces, 11:45 nos volvemos a encontrar. ¿Estamos Dale. bien? Bueno, Bueno. bien.